Bienvenidos a tu canal Geopolítica Profética. Que el Señor te bendiga. Mis hermanos, nos encontramos en los inicios del año 2026. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué habrá en este 2026? ¿Qué acontecimientos ya previamente señalados por la palabra de Dios se cumplirán en este nuevo año? Encontramos que al finalizar el año 2025, el mundo se encuentra en una gran convulsión. Hay agitación por todo lugar, en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur. Y encontramos, mis hermanos, que la palabra de Dios no deja a su pueblo a ciegas. Vamos a analizar brevemente los acontecimientos que se están dando hoy día, en este momento, en este preciso momento, y que serán los acontecimientos que marcarán el destino del año 2026. Lo que te decimos aquí en este canal, mis hermanos, en muy pocos canales te lo van a señalar. Vamos a leer de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Y vamos a leer el verso 15 y el verso 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El 18. Y se irán las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mis hermanos, estas son palabras que se cumplen hoy día. Estamos en el momento de la séptima trompeta. La iglesia adventista pionera señaló, mediante hombres dirigidos por el Espíritu Santo, donde la sierva de Dios dice que tenemos que ir a lo que escribieron esos hombres pioneros adventistas y repetir sus palabras, publicar nuevamente lo que escribieron, lo que predicaron, lo que pregonaron, porque es allí donde se encuentra la luz verdadera. Es en esas sendas antiguas donde encontramos la verdadera guía de nuestro Señor para su pueblo y para todo aquel que quiere encontrar luz para salvar su vida. La palabra de Dios nos indica aquí que en los tiempos de la séptima trompeta, que las naciones irían a ira. Y vemos que la iglesia adventista de los primeros días después de ese gran chasco de 1844 indicó y enseñó claramente que la séptima trompeta empezó a sonar desde 1844 en adelante, y que no culminará sino hasta después del milenio, cuando los impíos sean destruidos. Mis hermanos, nos encontramos en tiempos solemnes cuando la séptima trompeta está tocando, y nos encontramos en la fase donde las naciones se han airado. Y precisamente encontramos que al finalizar en el 2025, el mes de diciembre y sus últimos días han sido muy convulsionados. Han sido muy agitados por los ánimos de conflicto y de guerra, tanto en Oriente como en Occidente, en el norte y en el sur. Naciones pequeñas, naciones medianas y las grandes potencias del mundo se encuentran involucradas en este gran conflicto que a finales del año 2025 se ha acrecentado y que para el 2026 se tienen grandes expectativas de que esto se va a agravar. Veamos brevemente, mis hermanos, hacer un análisis breve del pionero adventista A.T. Jones, Alonzo Trevick Jones, en su obra La Organización de las Naciones. Y vamos a ver ciertos párrafos para compararlo con lo que está sucediendo hoy día
en este diciembre de 2025 y los inicios del año 2026. Y ustedes verán que este hombre que escribió hace más de 100 años realmente fue guiado por el Espíritu de Dios, como dice la sierva de Dios, que fueron hombres guiados por el Espíritu de Dios, en cuanto a que el Señor le fue guiando o revelando todo lo que iba a acontecer a través del estudio profundo de las profecías de Daniel y Apocalipsis y otros libros proféticos de la palabra de Dios. Así que veamos esta obra en el primer párrafo de A.T. Jones. Dice así el pionero adventista A.T. Jones. ¿Cuál es el significado de ello? O sea, ¿cuál es el significado de las grandes naciones, de los movimientos de las grandes naciones de hoy? Hace una pregunta A.T. Jones. Siendo esta sin duda la situación mundial, hablando de la situación mundial, es de gran interés para todos observar y estudiar los movimientos de las naciones a medida que se desarrollan día a día. Pero es de mucho mayor interés, dice A.T. Jones, para todos y de suma importancia indagar y estudiar el significado de todo ello. No basta, dice A.T. Jones, con saber que ciertos acontecimientos están ocurriendo. Las naciones están cambiando el mapa del mundo. Mire cómo escribía este hombre hace más de 100 años y es precisamente lo que está pasando hoy día. Todo eso es una tontería a menos que conozcamos su significado. Toda la historia del mundo no es más que una serie de nombres, fechas y hechos, a menos que conozcamos el significado, la filosofía que encierran esos nombres, fechas y hechos, que cierto hombre haya vivido, que haya hecho grandes cosas en el mundo, que haya vivido en una época determinada y que quizás haya cambiado el mapa del mundo. Todo esto es insignificante, a menos que conozcamos el significado que se extiende tras el hombre y la filosofía de la historia, de la que es simplemente una figura, de la que es simplemente un elemento. Ahora, mis hermanos, noten que A.T. Jones dice que de nada sirve que conozcamos la historia. En otras palabras, la caída y la subida de los imperios y los movimientos geopolíticos en el mundo, que están plagados de fechas, de nombres y de hechos históricos. De nada sirve conocer esto si no conocemos realmente lo que hay en el trasfondo, detrás del telón de todo lo que se está moviendo en el mundo. Ahora tenemos, mis hermanos, noticias de actualidad. De lo que ha dicho acá A.T. Jones, y que lo dijo hace más de 100 años, pareciera que estuviera refiriéndose a los acontecimientos actuales. Vamos a poner unos cortos vídeos y solamente vamos a mencionar 3 grandes conflictos que se están dando en el mundo de hoy, a los cuales no solamente tenemos que ser observadores, conocer nombres, fechas y acontecimientos, sino ver qué hay detrás de cada uno de esos acontecimientos actuales que se están dando a finales del 2025 y que inician en el 2020, abriendo el 2026. Vamos a ver en primer lugar un pequeño extracto de un vídeo de la situación que hay en el Medio Oriente en relación con Israel y el Islam, y muy específicamente con Turquía, el rey del norte, el cual cada día más toma preponderancia y se va dirigiendo al choque con Israel. Y como dice la profecía, el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, ocupará Jerusalén. Pero cuando Turquía ocupe Jerusalén, llegará a su fin. Veamos el vídeo. Turquía es el siguiente objetivo de Netanyahu. Una bomba. Es la que ha soltado un conocido diario israelí. ¿Se viene un ataque a Ankara? Ni Trump podrá impedir que el infierno se desate en la región. La advertencia corre de redacción en redacción y prende alarmas en todas las cancillerías. Si Tel Aviv cruza esa línea,
el tablero se romperá en 1000 pedazos. No hablamos de un sobresalto menor, sino de llevar el conflicto a la puerta de una potencia de la OTAN, con ecos imprevisibles en los mercados, las rutas aéreas y la diplomacia. Ankara respondió con tono firme y la calle ya imagina escenarios de represalia, mientras el video de amenazas y la doctrina de hechos consumados vuelven a aparecer como método. Lo que ayer parecía improbable, hoy suena a plan en marcha. Saludos amigos, hoy es 24 de diciembre, mi nombre es Marcos Barchilón y le traigo las últimas noticias que se están desarrollando aquí en Israel. Y mire, antes de ayer hubo una cumbre de Grecia, de Chipre, de Israel, aquí en Jerusalén, y por supuesto en Turquía han saltado las alarmas debido a que Ankara está furiosa por la cumbre de Jerusalén. Ya saben que tanto Grecia como Chipre son países que siempre han tenido un conflicto con Turquía. Un día después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu lanzara una advertencia claramente dirigida al presidente turco Erdogan, sin mencionarlo por su nombre, los usuarios griegos en redes sociales se mostraron exultantes. El honor nacional griego fue restaurado en Jerusalén. Netanyahu dijo a quienes creen que pueden reconstruir sus imperios, les digo que lo olviden. No sucederá. El periódico griego Liberal escribió que a Ankara le preocupa que la alianza entre Grecia y Chipre e Israel desafíe directamente la estrategia de Turquía en el Mediterráneo oriental. ¿Ha notado usted, mis hermanos? Hemos visto en este vídeo a diferentes expositores de los canales que están en las redes sociales y han presentado los últimos acontecimientos de un inminente conflicto entre Turquía e Israel, ya profetizado por la palabra de Dios, y que la Iglesia Adventista Pionera lo tenía bien definido, bien enmarcado y bien señalado. Por lo tanto, aquí se demuestra que los pioneros adventistas y la Iglesia Adventista Pionera no eran anacrónicos, sus exposiciones no eran anacrónicas, sino que eran inspiradas por Dios y hoy toman gran relevancia que nadie puede negar. El rey del norte muy pronto chocará con Israel y ocupará Jerusalén, pero dice el versículo 45 que llegará a su fin. Ahora veamos otro acontecimiento que se está dando, mis hermanos, y que posiblemente va a haber un desenlace en el 2026. Vamos a ver otro acontecimiento. Adelante con el vídeo. Los ministerios de defensa de Rusia y Bielorrusia difundieron hoy imágenes del despliegue de los misiles balísticos hipersónicos Oreshnik, capaces de portar ojivas nucleares y alcanzar objetivos a miles de kilómetros con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros. Rusia comenzó la instalación de nuevos misiles balísticos hipersónicos con capacidad nuclear en una antigua base aérea al este de Bielorrusia, incrementando así su potencial para lanzar misiles sobre el continente europeo. El presidente ruso Vladimir Putin había manifestado su intención de emplazar misiles Oreshnik de alcance intermedio, con un rango de hasta 5.500 kilómetros, en territorio bielorruso, aunque hasta ahora no se había reportado la ubicación precisa. El conflicto entre Noticias del Norte, o sea, Rusia, de acuerdo al versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, con el rey del norte, la OTAN, de la cual Turquía es parte. Y nosotros vemos, mis hermanos, que allá hay un conflicto en Ucrania, donde Ucrania simplemente es el lugar donde se está desarrollando el conflicto. Es el peón dentro del ajedrez.
pero el conflicto realmente es entre la OTAN y Rusia. Y esto está prefigurado, está profetizado en el versículo 44 del capítulo 11 de Daniel. Y ya eso lo hemos hablado en otros vídeos, usted puede ver en este canal. Otros vídeos que hemos sacado a las redes sociales donde hablamos de estas cosas, de ese conflicto entre Rusia y la OTAN en Ucrania, porque realmente no es Ucrania. Ucrania simplemente es, como lo hemos dicho, una ficha en el juego. Es el medio por el cual estos dos grandes poderes geopolíticos mundiales entran en conflicto. A.T. Jones continúa entonces con sus comentarios con relación a los movimientos de las naciones de hoy día, en cumplimiento de la séptima trompeta, donde las naciones se han airado. Veamos lo que dice A.T. Jones acá. Es posible que alguien diga que estas cosas no tienen sentido, que son meramente fortuitas. No, dice el pionero A.T. Jones. Estas cosas no son por casualidad, no son fortuitas. Los poderosos movimientos de las naciones en épocas pasadas no solo tuvieron significado, sino un profundo significado para quienes quisieran discernirlo. Y así sigue siendo. Estas cosas que afectan el destino de naciones e imperios y que afectan al mundo de hoy, tienen un significado para la gente del mundo de hoy, dice A.T. Jones, porque en los días de A.T. Jones, mis hermanos, se estaba dando la misma situación que se está dando hoy en el mundo con estas naciones y potencias y en estas regiones de la geografía mundial, solo que bajo las circunstancias del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero hoy día, en este siglo XXI, mis hermanos, se están dando las mismas situaciones proféticas, solo que bajo las circunstancias de este nuevo siglo, pero que nos llevan definitivamente a los acontecimientos finales de la profecía del libro Apocalipsis y Daniel y a la segunda venida de nuestro Señor. Dice más A.T. Jones, ¿cuál es entonces el significado de estas cosas que tan palpablemente llaman la atención del mundo de hoy? No me refiero a qué significado se puede conjeturar, sino a cuál es el significado en verdad y veracidad. O sea, aquí no caben las conjeturas, ¿verdad? Ni las inferencias. ¿Qué verdad hay en estas cosas para nuestra comprensión y para nuestra instrucción? Dice A.T. Jones, ¿qué verdad hay para nosotros? Veamos otro extracto, mis hermanos, que hemos bajado de las redes sociales en cuanto a los noticieros, y es los acontecimientos que se están dando en China y en Taiwán. Veamos la situación en el extremo oriente de nuestro planeta. 10 de la mañana con 25 minutos, noticias internacionales a esta hora con preocupación por lo que está ocurriendo en Taiwán y la amenaza militar de China. Isel Guerra con nosotros a esta hora de la mañana. Isel. La Seba, sí, y con imágenes que dan cuenta, por cierto, del despliegue gigantesco que tenía durante esta jornada el Ejército Popular de Liberación durante este día lunes en los alrededores de Taiwán, en un ejercicio sorpresa bautizado como Misión Justicia 2025 y que, ojo, comenzó menos de una hora después del anuncio de que se iba a llevar a cabo estas actividades militares durante esta jornada. La Marina, la Fuerza Aérea, con el despliegue además de cohetes y de la Guardia Costera, llevaban a cabo este ejercicio con el objetivo, señalaban, de rodear a Taiwán y simular una serie de escenarios, por ejemplo, un bloqueo de los puertos importantes de la isla, atacar objetivos marítimos y defenderse, señalan desde el régimen de Xi Jinping, de la interferencia internacional, y para eso utilizaban un gigantesco despliegue, que es lo que hemos estado viendo en estos últimos momentos: destructores, fragatas, cazas, bombarderos, drones y también misiles de largo alcance. El mundo está convulsionado, definitivamente. Pero veamos qué más dice acá A.T. Jones con referencia a estos acontecimientos finales. Dice: ¿a dónde iremos para encontrar la verdad absoluta sobre cualquier cuestión? ¿A dónde iremos, mis hermanos? A la fuente de toda verdad, sin duda, a la palabra de Dios. Ese es el oráculo divino al que debemos acudir para indagar la verdad que se encuentra en este escenario mundial que se ha
esbozado aquí. Todos sabemos que en la antigüedad las naciones se mencionaban por su nombre en los mensajes de Dios. Quienes han leído la Biblia conocen los nombres de reinos e imperios y los mensajes que Dios le envió a través de sus profetas, dice A.T. Jones. Así pues, todo aquel que haya leído la Biblia, lo crea o no, sabe que en la época en que se escribió se hablaba de las naciones y sus movimientos. Se mencionaban claramente Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia y la poderosa y terrible nación que sucedió a Grecia en el curso del imperio. También se mencionaban naciones muy pequeñas, comparadas con estas como Tiro y Sidón, que eran apenas más que ciudades, y como Moab, Amón y Arabia, esos pequeños o incluso insignificantes reinos que rodeaban Palestina, dice A.T. Jones. Ahora bien, nos dice A.T. Jones, está escrito en la Biblia que no hay acepción para Dios. Las naciones están compuestas de personas. Entonces, como las naciones están compuestas en su totalidad de personas, y como no hay acepción de personas para Dios, es cierto que no hay acepción de naciones para Dios. Es que el Señor en tiempos antiguos habló directamente y trató personalmente con las naciones de la tierra, especialmente con las pequeñas a las que se ha hecho referencia aquí. Y como Él no hace acepción de personas y por lo tanto no de naciones, o sea que tampoco hace acepción de naciones, ¿cómo es posible que el Señor no tuviera un mensaje para las poderosas naciones de hoy? Las más pequeñas de ellas mayor que las pequeñas que mencioné antes, y la más grande mayor que las más grandes que existían entonces, con excepción quizás de Roma. Esto significa tan cierto como que la Biblia proviene de Dios, lleva un mensaje a las naciones en un momento de la historia. Debe tener mensajes para las naciones en todos los tiempos. Mis hermanos, A.T. Jones aquí es claro. Dios no hace acepción de personas, tampoco hace acepción de naciones. Y si Dios mencionó el destino de naciones pequeñas en el pasado, también mencionó el destino de las grandes naciones de los tiempos antiguos. Y cómo hoy Dios no va a referirse o va a dejar en la incógnita o va a dejar en tinieblas a su pueblo en cuanto al destino de las grandes potencias y de las grandes naciones de hoy. Lamentablemente hoy encontramos predicadores adventistas en las redes sociales y que tienen miles de seguidores y de simpatizantes, pero que dicen que todo esto que está pasando en el mundo, eso no tiene nada que ver con las profecías, o simplemente si tiene algo que ver, tiene que ver con Mateo 24:6. Mateo 24:6. Pero que no hay nada claro en cuanto al destino de las naciones del Medio Oriente. No hay nada claro en relación a Rusia, a China, a estas grandes naciones. Y como dice A.T. Jones, ¿cómo es posible esto? Que Dios no va a mencionar. Si mencionó en el pasado naciones pequeñas, y mencionó también, se refirió a las grandes naciones, a las grandes potencias mundiales en tiempos antiguos, ¿cómo es posible que en estos tiempos el Señor no va a tener nada claro en su palabra en cuanto a todas estas potencias que hemos mencionado y que hemos visto aquí en los vídeos, que están reconfigurando el mapa mundial y que están trayendo grandes afectaciones al mundo y que potencialmente se perfilan como que habrá grandes cambios en nuestro planeta? ¿Será que Dios va a guardar silencio o ha guardado silencio en cuanto a estas cosas? De ninguna manera. Todo está señalado en la palabra de Dios. Y esto lo indicaron claramente los pioneros adventistas, la iglesia adventista pionera, y el Señor nos aconseja a través del profeta Jeremías a ir a las sendas antiguas, averiguar las sendas antiguas y andar por ellas. ¿Cuál es la enseñanza que nos dan las sendas antiguas y andar por ellas?
Mis hermanos, vamos a seguir con otros vídeos donde vamos a presentar en detalle lo que está sucediendo y cómo esto está de una forma rápida desarrollándose, estos acontecimientos proféticos, y en el 2026 muy probable, mis hermanos, que veamos grandes cosas, muy probable. Solamente depende de la voluntad de Dios. Mientras los ángeles de Dios retienen esos vientos de la destrucción. Pero la séptima trompeta dice que nos encontramos en los tiempos en que las naciones se han airado. Y muy pronto vendrá la ira de Dios. El Señor no va a callar para siempre. El Señor va a actuar en su momento. Mi llamado es a que busques al Señor, a que busquemos al Señor, porque nos encontramos ya en el fin del tiempo del fin. Que el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Amén.